Buenos días. Bueno, comencemos. Profe, buenos días. Comencemos. A ver quiénes han llegado por ahí. Guzmán Ordóñez Sebastián. Presente, profe. García Mariño Fabián. Presente, profe. Cárdenas Bolívar Juan. No lo vi por ahí. Potasio Vargas Héctor. Con Mosquera Velázquez Jason. Osorio Ochoa Omar. Presente, profe. Beltrán Natalia. No ha llegado. Cordero Enríquez Gerson. Por ahí lo vi. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sánchez Marín William. Un poco. Pavón y Fuentes Ladino tampoco. Bueno, imagino que se irán conectando o tendrán problemas con el link, seguramente. Voy a revisar el correo a ver si de casualidad. Listo, bien. Bueno, con relación a la plataforma, ya ustedes saben del problema que hay. Hace poquito nos enviaron un comunicado, creo que a ustedes también. No sé si les ha llegado. Dicen que, se los leo textualmente, eh, espero que, bueno, respetados estudiantes incaicos reciban cordial saludo. Esto lo envía la rectora. Espero que estén muy bien y que tanto ustedes como sus familiares cuenten con condiciones de bienestar y salud favorables. Por medio de la presente, quisiera informar que desde el día jueves, que fue el día que se cayó la plataforma Moodle, debido a un fallo en el servicio eléctrico en el sector donde se encuentra ubicada la universidad, fue afectado pues el funcionamiento de la plataforma, herramienta de gestión universitaria que se implementa para la gestión de las aulas virtuales y almacenar toda la información concerniente pues a las asignaturas. Dada la necesidad de esta plataforma para el desarrollo idóneo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la institución se ha puesto en función de restaurarla y ponerla nuevamente en funcionamiento. En ese sentido, de conformidad con la información proporcionada por la unidad de tecnología, hay dos opciones para solucionar el fallo del sistema y continuar dando accesibilidad a la herramienta. Opciones cuya procedencia e improcedencia se está valorando para tomar la mejor vía resolutiva. No obstante, dado que se requiere trasladar una cantidad de datos importante, ello tomará tiempo, por lo cual el servicio se restablecerá entre el día de hoy, 29, o mañana 30. Entonces, entre hoy y mañana ya arreglan Moodle, según este comunicado. Sin embargo, pues toca estar allí atentos, cualquier novedad. De aquí a mañana, entonces, revisar Moodle, estar pendientes allí de que se habilite la plataforma. Esperemos, ojalá pueda solucionarse ese tema y que ustedes puedan subir los trabajos. ¿Qué vamos a hacer con las entregas? Pues como la entrega era para hoy y está ahí, pues es el problemita de Moodle. Entonces, dejemos de aquí a la próxima semana para que ustedes suban
esa entrega o realicen esa entrega nuevamente. eh, y ya tendríamos nuestras reuniones particulares también a partir de la próxima semana, ¿sí? Teniendo en cuenta estos problemas que se han presentado. Son inconvenientes de los cuales no tenemos control, entonces no hay lío no va a poner problema con ese tema de las entregas ahorita mismo. ¿Quiénes acaban de llegar para llamarlos que ya llame lista? Soy yo, Jason. Buenos días, profe. Eh, nombres. William Sebastián Sánchez Marín. Listo, ¿quién más? Jason Mosquera, profe. Listo, ya estamos. Bueno, Profe, escuché algo que hablaba sobre las entregas. Es que no alcancé a escuchar bien. Bueno, hablábamos, un compañero de ustedes hizo una pregunta con relación a las entregas, teniendo en cuenta pues la caída de la plataforma. Entonces la plataforma lo más probable es que ya esté nuevamente en funcionamiento entre hoy y mañana. Entonces se habilitará la entrega nuevamente de la tarea que tenían para el día de hoy, para que la suban, dependiendo de cuándo se arregle la plataforma, estar atentos a cuando ya esté en funcionamiento y, y ya dejaríamos un tiempo, un lapso para que suban sus trabajos, ¿no? Un poquito flexible con ese tema de las entregas por el problema que se había presentado con Moodle. Ya una vez esté arreglado, ustedes puedan subir sus trabajos sin inconveniente. Seguramente algunos no habrán podido subir su trabajo por ese tema y no sabían cómo realizar las entregas. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, el día de hoy me voy a mover. Bueno, voy a presentarles primero, más bien voy a presentar pantalla completa. Y les voy a mostrar en lo que vamos a trabajar hoy. Ya una vez definida la muestra del estudio, la muestra de la investigación, viene una sección en el trabajo que es un poco compleja, que es este sistema de variables y de categorías. Em, Estas tablitas las tienen ustedes en su trabajo y voy a explicarles el día de hoy cómo se realiza cómo se realizan estas tablas, ¿correcto? Vamos a mirar cada uno de los componentes que allí se les pide y cuál es la interpretación que se le da a cada una de ellas. Seguramente, y esto pasa habitualmente, eh, es un poco complejo entender cómo es la operacionalización y el sistema de variables y de categorías que manejamos dentro de nuestro estudio. Entonces, voy a ejemplificarlo muy bien, me voy a estar moviendo entre la presentación y esta hoja, y que ustedes puedan entender lo que tienen que hacer con estas tablas. A partir de aquí, la información que se coloque va a ser fundamental para construir el siguiente apartado, que va a ser todo el tema de las técnicas e instrumentos de recolección de la información que ustedes van a utilizar para recoger los datos eh, que van a ser cruciales pues, para la construcción de sus resultados más adelante y de también la discusión y de otros apartados que siguen más adelante. Nos vamos a centrar el día de hoy en esto. Eh, Presten mucha atención. Hay conceptos un poco abstractos en cuanto a su definición y demás, pero es una tablita que siguiendo el orden pues se llena muy fácilmente y no tiene mayores complejidades.
Esto es básicamente lo que vamos a ver, operacionalización de las variables. Es fundamental antes de poder guiar con, con toda la construcción de la tabla, pues conocer qué tipos de variables. Esto es un poco desde la estadística, pero Profe, qué nosotros, pena. sí, Profe, es que a veces se te corta y no se te entiende. ok, denme un segundo y ya, Qué pena, ya profe. arreglo el problema. Tranquilo, gracias. Listo. Bueno, me van contando cómo me escuchan ahora, ¿vale? Cualquier cosa me avisan. Listo, entonces les contaba que desde la estadística nosotros tenemos algunas tipologías de variables que son cruciales que nosotros entendamos y también va muy relacionado con el enfoque que nosotros le damos a nuestra investigación. Tenemos variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas. El enfoque de nuestra investigación algunas veces es mixto, la combinación de ambas. Variables categóricas o variables numéricas. Cuando nosotros realizamos investigación, necesariamente necesitamos recopilar información o recopilar datos. Y esos datos muchas veces son numéricos o esos datos muchas veces son categóricos. Cada una de esas variables tiene una clasificación, las cualitativas son nominales u ordinales, las cuantitativas son discretas o continuas. Cuando hablamos de algo nominal, básicamente es cuando se describe una cualidad del sujeto, como lo podría ser el sexo, eh, si utiliza gafas, el color de su piel, aspectos nominales que le dan una nominación o lo clasifican dentro de un grupo, básicamente. Tenemos las variables ordinales. Básicamente, cuando hablamos de una escala ordinal, es en
en las que, por ejemplo, el número representa una codificación del atributo y normalmente eso está jerarquizado. Esa escala nominal que hablé ahorita pasa a ser ordinal si uno de los sujetos o una de las variables o uno de esos números representa una menor o una mayor actividad que, por ejemplo, el número 2 o el número 3 o el número 4 y así de forma consecutiva. Entonces yo jerarquizo, ¿no? Hay unos valores que me representan una mayor representación, como lo puede ser una calificación de 10 en vez de una calificación de 1, eso es una escala ordinal. Y las variables cuantitativas, pues tenemos las discretas, que básicamente corresponden a los números enteros. Básicamente es contar. Y las variables continuas que nos sirven para medir, estas son muchas de las que nosotros utilizamos. Por ejemplo, no tanto, bueno, si utilizamos los segundos con decimales, si utilizamos los centímetros, milímetros, eh, todo aquello que sirva para medir es una variable cuantitativa continua. No voy a andar mucho en esto, ya ustedes tienen conocimiento suficiente sobre este tipo de variables. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo vamos a tocar ahorita dentro de las tablas. Es importante que usted identifique si es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa. Y también dentro de lo que hemos visto a lo largo de la asignatura, hemos visto otro tipo de variables, que son las variables que nosotros encontramos dentro de nuestras hipótesis y que ustedes ya han identificado como variables independientes y como variables dependientes. Hablamos de aquellas variables que son las que producen el efecto y unas variables causales, básicamente independientes y dependientes. Hace un par de clases les mostraba un ejemplo que, que es con el que hemos venido trabajando algunas clases eh, y planteamos unas hipótesis, ¿no? A partir de una variable independiente o un número de variables que pueden constituir mi hipótesis. En este ejemplo tenemos una semana de ejercicio aeróbico, el cual disminuye los niveles de glucosa en sangre y la composición corporal en mujeres con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos nuestra variable independiente, que vendría siendo el ejercicio aeróbico, y tenemos nuestras variables dependientes, que en este caso serían los niveles de glucosa en sangre y la composición corporal. ¿Cómo van a identificar ustedes las variables de la tabla? Básicamente son las variables que usted ha colocado en su hipótesis. Esas variables son las que le van a permitir, primero, construir la tablita número 1. En nuestro ejemplo, tengo la variable ejercicio físico. Por otro lado, tengo la variable composición corporal. Perdón. Y pues niveles de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en sangre están muy relacionados con el tipo de patología o de problemática que yo estoy evaluando, pues que es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Listo? La categoría que tiene que ver acá, la categoría que es el slash continuo a la parte, o a la segunda parte, aquí me puedo confundir, entonces voy a colocar entre paréntesis DM, es con la categoría de esa variable. Es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa, usted ya puede determinarlo. ¿El ejercicio físico es medible o no es medible? Entonces yo puedo asignarle aquí que el ejercicio físico es cuantitativo. O puede ser mixto, porque yo lo puedo representar eh, o lo puedo resumir como una categoría o como una cualidad o también como una cantidad si lo miro desde el punto de vista de la duración, no sé, de la actividad, ¿sí? O puede ser cuantitativo o cualitativo si lo enfoco desde, por ejemplo, el tipo de ejercicio que voy a realizar, en este caso, trotar, caminar, correr, rumbaterapia, cualquier cosa. ¿Listo?
La composición corporal. La composición corporal es cuantitativa, me arroja datos cuantitativos, me arroja números. Eh, la composición corporal yo la mido, entonces es una categoría cuantitativa, cuantitativa. Los niveles de glucosa en sangre también. Es una categoría cuantitativa. ¿Listo? Eh, ¿Cómo encuentran ustedes las variables? A partir de su hipótesis, ¿vale? Usted tiene una variable independiente, usted tiene una variable dependiente. Esas variables están dentro de una categoría desde el punto de vista estadístico, ¿correcto? Puede ser una variable mixta, puede ser una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Pues ya usted sabe que la primera parte de la operacionalización de variables es conocer las variables. Si usted no conoce sus variables, aunque ya las ha determinado en su hipótesis, incluso desde los objetivos y desde inicio de la construcción del trabajo, usted ya ha podido identificar cuáles son las variables que usted va a estudiar. ¿Listo? Eso le va a permitir con mayor simplicidad construir la operacionalización de esas variables que usted va a estudiar. Una vez usted identifica las variables, vienen los siguientes componentes de la tabla. Y usted debe definir las variables. ¿Listo? Definir las variables tiene que ver un poco con lo que usted realiza en el marco teórico. Antes de este apartado de la metodología, usted realizó un marco teórico, pero es importante dentro de esa tabla que usted conceptualice la variable teniendo en cuenta la información documental que ya recogió. ¿Sí? La definición que usted coloque en esa tabla debe tener al menos un autor o dos autores que definan esa variable. Y el concepto que usted agregue debe ser coherente con la línea, con la línea de investigación que se está exponiendo. Si yo estoy exponiendo, por ejemplo, en este caso, composición corporal desde la biología, desde el entrenamiento, ¿qué significa composición corporal desde esa línea de investigación? ¿Sí? Supongamos, y es un ejemplo, que composición corporal tiene definición desde el área de la salud y definición desde la ingeniería. Yo no puedo utilizar la definición de la ingeniería para, en este caso, definir o conceptualizar mi variable porque sería incoherente con la línea de investigación que yo estoy siguiendo. Si usted tiene la variable táctica, estrategia, conceptualícela o contextualícela mejor desde la línea de investigación que está exponiendo. No puede agarrar cualquier concepto e involucrarlo en su investigación porque estaría errado o representaría una mala interpretación de la variable. Seguramente más adelante, porque a esa variable posteriormente hay que agregarle una dimensión. ¿Listo? Ya lo veremos ahorita más cerquita. Entonces, la definición que usted determine para sus variables va a ser muy determinante de ahora en adelante. ¿Por qué no las coloco allá en la tablita? Simplemente se las expongo acá. Usted toma un autor o unos autores o varios autores o un concepto que usted crea que es pertinente para definir esa variable y simplemente la define, ¿vale? En este caso yo definí composición corporal, ejercicio aeróbico y niveles de glucosa. ¿Cómo se explica en algunas asociaciones? Por ejemplo, este es la Asociación Americana de la Diabetes. Por aquí tengo otro autor. Aquí no coloqué autor, se me olvidó, pero esto es de otro autor. ¿Listo? Es importante que cuando usted defina la variable, aquí me voy a ir nuevamente a mi eh, cuadrito. La definición conceptual que vendría siendo el concepto que usted le va a entregar a esa variable en ese momento. ¿Listo? Entonces usted define, por ejemplo, qué es ejercicio físico. Ejercicio físico es ejercicio aeróbico.
no tanto ejercicio físico, aquí olvidé, es ejercicio aeróbico. Pues el ejercicio aeróbico es tal cosa y al final coloca un autor, la cita, ya sabe más o menos cómo se coloca desde la norma APA. Entonces, ya usted definió sus variables, sabe qué variables son las que usted está investigando dentro de su estudio, coloca una definición conceptual pequeña, directa, que vaya al grano, es decir, esto es lo que significa ejercicio físico, esto es composición corporal desde la literatura, esto significa niveles de glucosa en sangre, básicamente. Una vez nosotros hemos definido conceptualmente nuestras variables, debemos definir operacionalmente las variables. Definir operacionalmente significa, su definición es, qué técnicas, qué instrumentos me permiten a mí obtener información sobre las variables. Por ejemplo, una entrevista, un cuestionario, un análisis de documentos, una recolección estadística a partir de observación, a partir de experimentación, entre otros. Volvamos al ejemplo. La definición operacional de ejercicio aeróbico. ¿Cómo voy yo a analizar mi variable ejercicio aeróbico? ¿O cómo la voy a llevar a que sea una operación? Entonces, yo me puedo ir a la definición de ejercicio aeróbico. Aquí me dice la definición que desde el punto de vista, bueno, que es una actividad física que aumenta la frecuencia cardíaca y el consumo máximo de oxígeno del cuerpo, ayuda a mejorar la actitud física de una persona. Desde el punto de vista metabólico, utiliza los carbohidratos como fuente principal de energía y se dice que son aquellos ejercicios con una duración mayores o iguales a 30 minutos. Esta puede ser una definición operacional. A partir de la definición conceptual, yo sé que a partir de 30 minutos puedo realizar un ejercicio de carácter aeróbico. Hay algunos autores que lo definen a partir de 1 minuto, ya depende del autor que usted elija. ¿Cómo voy yo a operar esa variable? Entonces, la variable de ejercicio físico se analizará o se operará a partir de sesiones de entrenamiento mayores a 30 minutos. Esta es la forma en la que yo voy a analizar esa variable o cómo la voy a operar. ¿Sí? Operación es como ¿cómo lo digo? Es como la actividad o lo que se va a realizar. En este caso, pues esa se va a realizar a partir de sesiones de entrenamiento mayores de 30 minutos, teniendo en cuenta que algunos elementos o instrumentos, cuestionarios, bueno, instrumentos o técnicas que me permitan obtener información sobre esa variable. ¿Qué me permite obtener información sobre el ejercicio aeróbico? Quizás no puedo obtener información como tal del ejercicio, quizás más abajo, puedo deducir dentro de las dimensiones y de los indicadores de esa variable, pero lo veremos más adelante. Pero aquí en este caso puede ser caminar, correr, no sé, saltar, bueno, cualquier actividad que se me ocurra a mí para operacionalizar esa variable. Vámonos a la composición corporal. ¿Qué instrumentos o qué técnicas me pueden permitir a mí medir la composición corporal? Seguro puedo tener yo bioimpedancia o a partir de una báscula de bioimpedancia,
que me permita analizar la composición corporal. Si no tengo una báscula de bioimpedancia, pues me voy a- al ámbito antropométrico. También puede ser o tiene una relación con la composición corporal, desde lo que puede ser la talla, conocer el peso de la persona. eh, Eso me va a permitir conocer el índice de masa corporal, ¿sí? Que hace parte de la composición corporal de, de los sujetos. Definición operacional. Se analizará, entonces yo puedo colocar aquí, se analizará a partir del registro del índice de masa corporal. Niveles de glucosa. Niveles de glucosa ya es otro nivel. Entonces yo aquí digo que se analizará a partir de la toma eso obviamente necesito sangre, a partir de la toma de sangre y medición en glucómetro. Yo ya estoy operando, ya yo estoy diciendo lo que operacionalmente esta variable se analiza de la siguiente manera. Para yo poder conocer la composición corporal, que significa esto, esto, esto y esto y lo otro, debe analizarse o se analizará a partir del registro del índice de masa corporal. Esta palabra que aparece acá, tanto en definición operacional, ojalá, y es lo más adecuado, aparezca en la definición conceptual, porque los términos que aparecen en el concepto me van a permitir a mí determinar qué definición operacional se le puede dar a esa variable. ¿Correcto? Hasta aquí dudas, preguntas con relación a esta primera tabla. ¿O todo claro hasta ahora? Listo, muy bien. Esta es nuestra definición de variables. Es la primera parte, es la primera sección que se realiza allí en el documento. Simplemente es que usted tome una definición. Aquí el cuadrito, por lo que veo, no está diseñado como para recibir más datos. Entonces, me imagino que este primer cuadrito será para una primera variable. Usted podrá darle aquí diseño de tabla, disposición, y le da insertar celda abajo. Ya aquí tendrá otra celda. Le da insertar debajo, dependiendo de las variables que tenga, y ya podrá trabajar aquí otra variable y trabajar aquí otra variable. Sin problema de que haya lo que pasó ahorita, ¿no? Se presente el problema que me sucedió ahorita, que no podía. Pues aquí ya podría agregar la definición, el concepto, fácilmente. Y en esta podría agregar el concepto. Y así con cada una de los componentes. ¿Ok? Su definición operacional y hasta ahí iríamos. Una vez realizada esa tabla, pues viene la segunda parte. Voy a mostrarles la segunda tabla. Son dos tablas muy similares. Tenemos operacionalización de variables de investigación cuantitativas y tenemos operacionalización de variables de investigación cualitativas. Dependiendo de el tipo de variable, usted las coloca o las asigna a la tabla que corresponde. Si todas mis variables son cuantitativas, pues yo me quedo con esta tabla. Si todas mis variables son cualitativas, me quedo con esta tabla. O simplemente, si ustedes se dan cuenta, tanto tabla 3 como tabla 2, pues tiene algunos elementos similares, pero aquí tenemos dimensión, indicador, técnica, instrumento y valor. Aquí en esta de arriba
tenemos la variable, el tipo de variable, la dimensión, el indicador, la técnica, el instrumento, la escala. Ahí suele cambiar un poco, ¿no? ¿Por qué colocan escala en tema cuantitativo? Usted puede elegir si es nominal, si es ordinal, si es de razón, si es de intervalo, pero creo que esta es más, se puede utilizar más que esta, si es investigación cualitativa. Los que están realizando revisiones, los que están realizando aspectos metodológicos, podrían utilizar esta, aunque si utilizan la que está aquí arriba no habría ningún problema. Creo que fácilmente las dos cumplen con su propósito. ¿Qué hay que asignar aquí? Bueno, la variable. ¿Cuál es la variable que usted va a insertar? Supongamos que la variable cuantitativa mía, aquí teníamos la variable composición corporal. Cuando yo elijo el tipo de variable, él me va a señalar aquí cuál es la dependencia. La composición corporal dentro de mi estudio es una variable dependiente. ¿De qué va a depender? Del ejercicio. ¿O de qué va a depender? Del ejercicio que yo realice. ¿Sí? El ejercicio físico, aunque puede ser una variable, perdón, el ejercicio aeróbico, aunque puede ser una variable, no sé, dependiente, independiente, lo que sea, esta es mi variable independiente. Perdón, cuantitativa o cualitativa o mixta, decíamos allá. Aquí me dice cuál es la naturaleza de ese elemento. ¿Es cuantitativo o cualitativo? Yo puedo decir que es mixta. Aquí hace falta agregar esa variable porque yo puedo tener una variable mixta, en este caso el ejercicio aeróbico, puede ser caminar, como les decía, o puede evaluarse a partir de la cuantificación. Voy a decir que cuantitativa para este caso. Aquí arriba esta variable no me permite realizar o colocar el otro aspecto. Entonces, quien diseñó la tabla, pues me imagino que tocará empezar desde abajo. Verlos en este orden para asignarle un componente. Esta es variable dependiente y esta es de naturaleza cuantitativa. Ahora vámonos con la dimensión. Entonces, cuando se realizan estudios de investigación, nosotros sí o sí necesitamos medir las variables. Las variables deben ser medibles, tiene que ver mucho con los objetivos de la investigación. Y cuando nosotros queremos medir una variable compleja, como son las que tenemos acá en este ejemplo, nosotros debemos tratar de desagregarla en sus componentes o tomar la totalidad de la variable y descomponerla en otras variables y en otras dimensiones o en sus dimensiones más pequeñas. Entonces, las dimensiones son los elementos integrantes de toda la variable que resultan del análisis y de la descomposición. Entonces, son los grandes bloques estructurales de esa variable que nosotros vamos a analizar. Aquí les tenía un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la variable composición corporal yo la puedo descomponer. Entonces, la composición corporal está en normalmente 5 niveles, ¿sí? El nivel atómico o elemental, el nivel molecular y químico, el nivel celular, el nivel histolo o tisular y el nivel corporal total. ¿Listo? Esto si lo miro desde la tánita o si lo miro desde el cálculo de la bioimpedancia, yo puedo tomar alguno de estos registros y descomponer la composición corporal. ¿Sí? Resulta que en mi estudio yo quiero observar el porcentaje de grasa, ¿sí? El porcentaje de tejido adiposo, mejor dicho, como uno de los elementos cruciales para, ¿qué? Para mi estudio. Entonces yo puedo colocar dimensión tejido adiposo. Pero adicionalmente a eso, yo había colocado por allá índice de masa corporal o IMC para no
complicarnos tanto la vida. Entonces tengan en cuenta que aunque aquí yo añadí tejido adiposo, debo sí o sí también colocarlo dentro de la definición operacional. ¿Por qué? Porque debo sí o sí contar con ese instrumento o debo contar con esa definición operacional de que uno de los componentes o uno de los componentes que se va a medir o se va a operacionalizar dentro del estudio va a ser el tejido adiposo, el porcentaje de tejido adiposo e índice de masa corporal. Entonces voy a colocar aquí porcentaje de tejido adiposo e índice de masa corporal. Dentro de la hipótesis que yo planteé como ejemplo, tengo una semana de ejercicio aeróbico. Seguramente con una semana de ejercicio aeróbico, tanto el porcentaje de tejido adiposo como el índice de masa corporal no tengan una disminución tan significativa. En cambio, si utilizo, no sé, 5 semanas de ejercicio, quizás haya unos cambios significativos en esos porcentajes. Pero supongamos que es una semana y no hay lío con eso. Sin embargo, yo deseo conocer qué pasa después de una semana de entrenamiento a partir del ejercicio aeróbico con el tejido adiposo y el índice de masa corporal. Por aquí me hacen falta otra variable, entonces voy a tratar de insertarla acá. A ver si me permite. Y esto voy a observar si me deja copiarlo. Debería dejar copiarlo, pero bueno. Entonces aquí tengo niveles de glucosa. Niveles de glucosa en sangre. Esta es una variable también dependiente y es de cuantitativo. Para que observen cómo es la construcción de estas tablitas, a veces resulta complejo porque no tenemos la definición concreta de lo que verdaderamente se tiene que hacer en cada una de esos ítems. ¿Cómo puedo medir yo los niveles de glucosa en sangre? ¿Tienen preguntas por ahí? Profe, ¿pero toca llenar las 3 tablas o solo se escoge una? Toca llenar la primera. Esta es fundamental porque tienen que definir las variables, tanto conceptualmente como operacionalmente. Y pueden trabajar en una de estas. Si es cuantitativo, si su investigación es cuantitativa, elige esta. Si su investigación es cualitativa, elige esta. La mayoría de los que están acá son cuantitativos, pues porque tienen números o van a evaluar datos numéricos dentro de su estudio. Entonces aquí insertarían las variables de su estudio. Así una variable sea cualitativa, ¿vale? No hay ningún lío, pero eso se va a evaluar numéricamente. Los que van a hacer, por ejemplo, los que van a hacer revisiones sistemáticas, los que van a hacer, sí, más que todo revisiones, sí utilizarían la cualitativa, porque es una explicación o es un enfoque netamente cualitativo. Entonces, categoría, dimensión, indicador, técnica, instrumento y valor vienen siendo los mismos componentes que estamos colocando acá. Cuando hablamos de categoría, pues simplemente hay que asignarle, bueno, esta es la variable o viene siendo más bien, cuando hablamos de categoría, en la parte de cualidad, la categoría viene siendo la variable, ¿sí? La categoría, por ejemplo, fuerza histérica. Esa es mi categoría. ¿Qué dimensión? Bueno, seguramente la fuerza histérica se divide en muchos más o tiene algunos comportamientos diferentes. No sé en qué dimensiones puede separarse la fuerza histérica. Seguramente tiene un componente psicológico, un componente fisiológico, un componente, no sé, hormonal o una dimensión más bien, no componentes. Y después viene la parte del indicador. El indicador, creo que no lo tengo por aquí en mis apuntes, pero bueno. Entonces, los niveles de glucosa, ¿en qué dimensión
las puedo observar. Entonces los niveles de glucosa son rangos promedios del nivel de glucosa sanguínea unido a la proteína portadora de oxígeno y los glóbulos rojos. Dice, cuanto más altos sean los niveles de glucosa sanguínea, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar. La diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común de diabetes y se caracteriza porque el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. ¿Cómo yo puedo dimensionar glucosa o niveles de glucosa en sangre? Seguramente me tocará buscar una definición un poco más que me pueda separar como en partes niveles de glucosa en sangre, pero aquí la dimensión viene siendo la misma. Niveles de glucosa. O los niveles de glucosa, la dimensión puede ser niveles de glucosa altos, niveles de glucosa medios, niveles de glucosa bajos. Así puedo yo dimensionar los niveles de glucosa. Entonces, le otorgo una dimensión a los niveles de glucosa. Hay niveles de glucosa altos, hay niveles de glucosa medios, hay niveles de glucosa bajos. Una ¿Correcto? pregunta. Sí. La dimensión también podría ser, digamos, que hay un tipo de diabetes, digamos, diabetes 1, 2, ¿sí? Podría ser o no. Si la variable es diabetes, puedo ser diabetes tipo 1, puede ser diabetes tipo 2, ¿sí? Puede ser prediabético o puede ser, sí, o sea, una dimensión en la que yo, si mi variable es diabetes, pues hay diabetes tipo 2, hay gente que es prediabética, hay gente que tiene diabetes tipo 1, esa puede ser la dimensión para yo separar la diabetes. Como en este caso tengo niveles, pues los niveles podrían ser altos, medios o bajos, ¿sí? La composición corporal, ¿qué niveles tiene? Pues aparte de medir el tejido adiposo, también se puede descomponer en índice de masa corporal, o también se puede descomponer en, si yo quiero evaluar porcentaje de tejido adiposo, puedo también evaluar el porcentaje de tejido muscular. El ejercicio aeróbico, ¿cómo lo puedo yo dimensionar? También lo puedo dimensionar, por ejemplo, en intensidad, en volumen. eh, Podríamos colocar así, intensidad y volumen. Esa puede ser una dimensión del ejercicio aeróbico. También lo puedo diferenciar en tipo de ejercicio aeróbico, porque ahí yo puedo implementar cualquier tipo de ejercicio dentro de esa dimensión. Puede ser, como les decía ahorita, caminar, correr o cualquier otro ejercicio que se ocurra o actividad. El volumen tiene que ver con la duración, la intensidad. ¿Listo? Ahora viene la segunda partecita. Este es un tema que toca que lo vayan organizando muy bien. Al parecer las tablas no dan como el mayor ajuste de estos componentes, o pueden diseñar su propia tabla y colocarla acá, que tenga en cuenta las mismas variables, pero que ustedes las puedan organizar muy bien. La dimensión, entonces, ¿qué es? La posibilidad de yo poder descomponer la variable. Entonces, ejercicio físico yo lo puedo descomponer en intensidad, en volumen, en tipo de ejercicio. La variable composición corporal yo la puedo descomponer en porcentaje de tejido adiposo, índice de masa corporal. Los niveles de glucosa yo los puedo descomponer en altos, medios y bajos, y esos son dimensiones. Ahora, ¿qué significa indicador? El indicador tiene que ver con eh, qué indicador me permite a mí evaluar la dimensión. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con, con esta de intensidad, volumen y tipo de ejercicio. La intensidad, ¿cómo la puedo? Puede ser un indicador de intensidad? Ustedes que son entrenadores super El cooles. tiempo, De intensidad. El tiempo puede ser un indicador de volumen. La velocidad. La duración. Entonces, la duración es un indicador de volumen. ¿Cuánto tiempo quiero que dure? Entonces, pueden ser 30 minutos, pueden ser, no sé, 40, 1 hora, 60 minutos.
Intensidad, ¿qué me dijeron por ahí? La velocidad del ejercicio. La velocidad, muy bien. Entonces, la velocidad con la que yo realicé bueno, voy a colocarlo así porque, es más, voy a abrir aquí el Excel, el PowerPoint, perdón, y vamos a realizarlo acá porque es como muy complejo ese tema ya de la tablita. Entonces, yo tengo unas dimensiones. Voy a agregar aquí una tabla. Voy a hacerlo así, dimensiones, voy a agregar varios ítems. Entonces yo ya descompuse la variable, ya yo estoy trabajando con mis dimensiones. Y esas dimensiones deben tener unos indicadores. Entonces yo tengo la dimensión intensidad por un lado, tengo la variable volumen por otro, tengo la variable tipo de ejercicio por acá. Dentro de lo que es la composición corporal tengo el índice de masa corporal por un lado, tengo lo que es el porcentaje grasa, tejido adiposo, perdón, y tengo mi variable niveles de glucosa, que tengo niveles de glucosa altos, tengo niveles de glucosa medios y tengo niveles de glucosa bajos. Vamos a dejarlos ahí hasta en medio. Estas son las dimensiones de mis variables. ¿Qué indicador me puede a mí establecer la intensidad? Por ahí algunos dijeron la velocidad del ejercicio. Otro, Una escala de Word, puede ser. sí, la percepción subjetiva del esfuerzo. Percepción subjetiva del esfuerzo. Puedo trabajar en rangos de frecuencia cardíaca. Puedo trabajar en qué otro aspecto, no sé, si ya tengo VO2 máximo, si ya lo tengo establecido, puede ser el VO2 máximo. Estes, estos indicadores me permiten a mí evaluar la dimensión de la variable ejercicio aeróbico. Ahora, no puedo contemplar al menos dos, pero no puedo contemplarlas todas, porque dentro del estudio yo tengo que, pues, medir alguna de esas. Seguramente, por facilidad de recursos, me queda más fácil medir la percepción subjetiva del esfuerzo, o el RP en inglés. ¿Sí? Ese va a ser el indicador con el que yo voy a medir la intensidad, que hace parte de la variable ejercicio. El volumen, pues el volumen tiene que ver con la duración. Eso tiene que ver con el tiempo. Entonces mi indicador va a ser el tiempo o la duración, el ejercicio. Ya yo determinaré minutos, segundos, no sé, más adelante. El tipo de ejercicio, bueno, ya yo puedo, aquí sí puedo hacer una selección. Si es ejercicio aeróbico, hay estudios, por ejemplo, que dicen que subir escaleras es un buen ejercicio aeróbico. Entonces yo puedo seleccionar como mi tipo de ejercicio subir escalera. Resulta que yo hice una revisión, ya yo hice una matriz anteriormente y me di cuenta que la mayoría de ejercicios que utilizan o como ejercicio aeróbico es caminar o la caminata o es la bicicleta. Listo, como esos son los dos tipos de ejercicios que más se usan, pues mi indicador va a ser que dentro del tipo de ejercicio va a ser caminar y bicicleta, ¿vale? El porcentaje de tejido adiposo, ¿qué indicador? Bueno, el indicador va a ser ese mismo porcentaje, este, ya desde lo que me arroje el registro de la, la medición, la medición con la báscula. ¿Sí? ¿Cómo puede medirse el tejido adiposo? ¿Cuánto da eso? Alguien que haya utilizado báscula de bioimpedancia. ¿Nadie? Voy a buscar aquí Está como porcentaje entre de, 10 y 15%. porcentaje de tejido adiposo. 10 y 15%. A ver.
Dice que tejido adiposo se puede medir subcutáneo a partir de pliegues cutáneos en diferentes puntos del cuerpo. Se puede utilizar para predecir la densidad corporal. Esto tiene que ver con antropometría. Bueno, digamos que ahí pueden ser pliegues para medirle el tejido adiposo. Entonces el indicador puede ser la sumatoria de el número de pliegues para medir el porcentaje de tejido adiposo o el total de tejido adiposo de esa persona. Ese va a ser mi indicador. El índice de masa corporal. ¿Cuáles son los indicadores? Entonces el índice de masa corporal puede ser también que esté en sobrepeso, que esté en peso normal. Lo coloquemos aquí primero peso normal, sobrepeso, obesidad, pues obesidad tipo 1, bueno, y todo eso. ¿Vale? Ese es mi indicador del índice de masa corporal. Si está en un peso normal, si está en sobrepeso, si está en obesidad, ese es el indicador del índice de masa corporal. Ahora, los niveles de glucosa en sangre, pues vamos a mirar niveles de glucosa en sangre, cuáles son los rangos. Entonces vamos a mirar rangos de glucosa en sangre. Bueno, este es de prediabetes, diagnóstico medio, no sé qué. Prueba de hemoglobina glucosálida A1C. Dice, en general, un nivel de AC por debajo de 5,07 se considera normal, prediabetes y diabetes tipo 2. Entonces, estos son los rangos, normal, prediabetes y diabetes. Entonces, mi tipo de indicador vendría siendo normal, prediabetes y diabetes tipo 2. Pero resulta que yo dentro de mi estudio eh, voy a utilizar personas con qué patología, según el ejemplo que estoy dando. Diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Entonces me quedo con los niveles de diabetes tipo 2. ¿Cuál es el indicador de diabetes tipo 2? Que los niveles de glucosa en sangre sean mayores al 6,5%. Entonces el indicador son mayor 6,5% de, ¿qué dice? De AC1. Sabemos que AC1 es hemoglobina glucosilada. Mayor coloquemos aquí hemoglobina glucosilada. Es más, mi indicador es este, la hemoglobina glucosilada. Cuando yo tomo el glucómetro, lo que mide normalmente el glucómetro es eso. ¿Cuánta hemoglobina glucosilada hay en la sangre? Este es mi indicador. Más que el rango, es la hemoglobina glucosilada. Entonces, tanto en normal como en esto, vendría siendo hemoglobina glucosilada mi indicador. En ese orden de ideas, ¿qué iríamos? La dimensión es la separación de esa variable. El indicador, bueno, ¿cómo lo voy a medir? ¿Y con qué técnica? ¿Con qué instrumento? Bueno, yo creo que aquí es mucho más sencillo poder, este, entonces, técnica y el instrumento. Tiene que ver mucho con el tema operacional que hablamos arriba. ¿Qué técnica se utiliza para evaluar la percepción subjetiva del esfuerzo?
Entonces ahí Bohr, ¿no? Puede ser escala de Bohr. Instrumento. Pues el instrumento vendría siendo la misma escala. Puede ser la escala de Bohr modificada, escala de Bohr La Panini. técnica podría ser como un tipo como de encuesta, ¿no, profe? Por así decirlo. La técnica puede ser, no sé, ¿cómo les explico? El instrumento es la escala de Bohr. La técnica para evaluar la percepción subjetiva del esfuerzo es a partir de, pues sí, una encuesta, pero es más bien como una pregunta, ¿no? Sí, podríamos decir encuesta. Encuesta, pregunta, a partir de la escala de Bohr. El tiempo y la duración, pues seguramente tendré que utilizar un cronómetro para tener el registro de eso y qué técnica puedo utilizar para medir, no sé, el tiempo y la duración del volumen. ¿Qué técnica? ¿Qué se les ocurre? Ayúdenme. ¿Nadie? Bueno, dejémosle esa tarea a quien esté realizando esta partecita. Bueno, ¿qué técnica puede servir allí? No sé, puede ser a partir aquí de la... Podemos utilizar ¿una qué? Mm, Digamos que periodización. Sí, tengo que periodizar el tiempo y tengo que planificar eso, más bien. ¿Qué instrumento me sirve a mí para, no sé, evaluar la bicicleta y la caminata? Pues seguramente aquí necesitaré una bicicleta. Obviamente puede ser una bicicleta estática. Pues para caminar necesito un lugar donde caminar. Entonces aquí hay algunas en las que, bueno, ¿qué instrumento para caminar? ¿Qué técnica? Bueno, seguramente podré hacer ¿una qué? Una prueba de esfuerzo. Sí, una prueba de esfuerzo. Eso es, una prueba de esfuerzo. Pero aunque como son sesiones, o sea, son actividades es una semana de ejercicio físico, pues no podría ser una prueba de esfuerzo porque sería como más un test, ¿sí? Aquí podría ser también, es que se me fue la palabra, hombre. Técnica. Bueno, ahí se me fue la paloma. Me fue la paloma ahí. ¿Qué técnica podríamos usar para la sumatoria de pliegues? Bueno, aquí está todo el registro antropométrico. Puedo usar, no sé, la ISAC, el manual de la ISAC. ¿Qué instrumento aquí? Pues aquí necesito eh, un adipómetro, los pliegues y demás. Índice de masa corporal, pues ¿qué técnica se utiliza para el índice de masa corporal? Pues la técnica cual es revisar a un autor, pero es índice de masa corporal. ¿Qué instrumento necesito? Seguramente necesitaré un metro para evaluar talla o
allímetro, algo así. Y necesitaré una báscula que me permita evaluar el peso. ¿Qué técnica se utiliza para evaluar la hemoglobina? Normalmente son registros de glucosa. O en este caso podría ser hemoglobina glucolizada. Eso es, ¿cómo es que dicen acá? Azúcar en ayunas, puede ser la técnica que utilice. Azúcar en ayunas. Y el instrumento, pues, un glucómetro. Hay variables que son como complejas de analizar, ¿no? Desde la técnica, bueno, y el tejido, bueno, por ejemplo, la caminata. Estos así que son un poquito complejos, pero seguramente en algunas, en algunas variables no necesariamente necesitemos una técnica tan específica, eh, pero sí es importante el instrumento, ¿correcto? Profe, por ejemplo, ahí en el tipo, el de caminata podría ser continuo o por intervalos, algo así. Ah, eso puede ser una técnica, muy bien. Quinoa, palos, muy bien. Esas son técnicas, bien, muy bien. Bicicleta es táctica, ahí, bueno, el instrumento, ya ustedes determinarán qué instrumento utilizarán. Puede ser el mismo, no sé, un seguimiento o una cámara para evaluar la caminata o hacer un registro. Bueno, ustedes miran allí qué instrumento pueden utilizar para evaluar esa variable o esa dimensión más bien. En ese orden de ideas ya tendríamos las variables, el tipo de variables, si es una variable independiente o cuantitativa, cualitativa y demás. La dimensión, que es como la deconstrucción de la variable de estudio, que puede ser medida por intensidad, por volumen, por tipo, bueno, la dimensión que ustedes puedan darle a esa variable. El indicador, ¿sí? Que es cómo se va a medir, o bueno, el indicador que me puede medir la intensidad, por ejemplo, la percepción subjetiva del esfuerzo, o puedo utilizar la frecuencia cardíaca, el volumen a partir de la duración, etcétera, etcétera, etcétera. La técnica, ¿sí? El instrumento, y aquí viene una partecita de escala, ¿no? La escala tiene que ver con el tipo de variable. Si es una variable cuantitativa, usted decide. No puede ser nominal, porque recuerde que las variables nominales son cualitativas. Tanto variables ordinales como nominales son cualitativas. Entonces debe ser alguna de estas, discretas o continuas. Ahora, tenemos nominal, tenemos ordinal, entonces en este caso no sería ninguna de estas, ¿sí? Eh, Podría ser, por ejemplo, el ejercicio aeróbico es un intervalo. ¿Qué es? Numérico. La composición corporal también es un intervalo. Y por último, la última que me falta, que es los niveles de glucosa, también es un intervalo. ¿Listo? Intervalo vendría siendo una variable discreta o una variable continua en este caso. Un intervalo es una variable continua. ¿Cuál es el valor final? El valor final es, por ejemplo, voy a continuar aquí con mi tablita. Voy a agregarle otra celda a la derecha. Aquí ya se nos hablando un poquito. Bueno, valor final. ¿Cómo se divide la escala de Bohr? De 0 a. Eso es una escala de 0 a 10, otra van de 6 a 20. Puede ser de 1 a 10 en la escala de Bohr. ¿El volumen cómo se mide? En segundos.
Es el valor final. ¿Cuál es el valor final de la caminata? Bueno, ahí sí puede ser también segundos, minutos, no sé, del tipo de ejercicio. El, el valor final del porcentaje de tejido adiposo, pues es una sumatoria, es la sumatoria de los pliegues. Al final me va a dar el porcentaje del tejido adiposo. El valor final de este es kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Sobre metro al cuadrado. Y esto me va a arrojar unos niveles, voy a revisar ya que tengo aquí la pantallita, en miligramos sobre decilitro. Entonces, el valor final va a ser en miligramos sobre decilitro. Como el tipo el valor que le voy a otorgar a esa variable al final. Si usted tiene variables cualitativas, ¿cómo las va a medir? Entonces, por aquí hay algunos compañeros que van a realizar entrevistas, que van a realizar encuestas. A eso le deben otorgar un valor. ¿Qué valor le van a otorgar? ¿Qué valor final? Seguramente alguna puntuación, alguna categoría, puede ser excelente, regular, mala. eh, Puede ser desempeño, el desempeño fue excelente, regular. Puede ser un valor numérico que ustedes le entreguen a esta categoría al final, ¿no? ¿Qué instrumento van a utilizar, por ejemplo, si es una encuesta, si ya está realizada, si la encuesta la hicieron ustedes? Bueno, encuesta, si el instrumento ya está validado, bueno, ¿cómo se va? De qué estudio lo sacaron? Puede ser así. ¿Qué técnica? Bueno, seguramente la encuesta, la pregunta y demás. ¿Qué indicadores van a tener en cuenta dentro de esa variable? Pues es muy importante que ustedes sepan que el indicador va a ser, no sé, puede ser allí el título profesional que tiene. Si usted está evaluando, por ejemplo, los que están evaluando aquí el comportamiento de las clases de educación física, si los que dan esa clase son egresados o licenciados en la materia. Un indicador puede ser el título profesional, no sé, puede ser otro, otro indicador que usted pueda otorgarle ahí a eso. Los que están realizando entonces cualitativos, ya saben, tienen que realizarle una dimensión, tienen que entregarle un indicador, tienen que presentar la técnica, el instrumento y el valor final. Ya ustedes, ¿qué nos incluye ahí? Nos incluye el instrumento, bueno, nos incluye la escala, pues obviamente no tiene una escala, y aquí tampoco se excluye el tipo de variable. Sí, sí se debería incluir el tipo de variable porque, bueno, en este caso no, si estamos hablando de fuerza histérica, pues esa es mi variable de estudio, no es ni independiente, ni dependiente, ni nada. Eh, por ejemplo, el nivel ¿cómo es la que tú estás haciendo, Gerson? ¿Me recuerdas? Sí, profe, qué pena, estoy por acá manejando. Eh, lo que estoy trabajando es el nivel de... Perdóname, profe, perdóname que es que voy conduciendo. El, ¿cómo afecta en el desarrollo eh, infantil del niño, digamos, la ausencia de maestros no especializados en el área de educación física en el proceso de formación en la escuela? ¿Sí? Entonces, ahí podría ser una de las variables es desarrollo, yo más que desarrollo infantil, podría ser desarrollo motor o, bueno, algo así parecido. Coloquemos que una de las categorías es desarrollo motor. Ok, Y la otra variable es profesor que imparte la clase, sí, sí, señor. ¿sí? Puede ser el profesor. Entonces yo tengo mi variable desarrollo motor y mi variable profesor.
El desarrollo motor, ¿cómo lo puedo yo dimensionar? Entonces el desarrollo lo puedo mirar desde lo técnico. El desarrollo motor lo puedo ver desde lo psicológico. El desarrollo motor lo puedo ver desde distintas dimensiones. El profesor lo puedo ver desde qué dimensión, desde su título profesional, su experiencia profesional, puede ser, cuáles son su asignatura principal, qué indicador, bueno, con qué indicador puedo evaluar yo, por ejemplo, la técnica. Seguramente habrá un indicador como, por ejemplo, no sé, el biomecánico, Sí, y así poco a poco van haciendo con las variables. ¿Qué técnica van a usar? Bueno, para evaluar este indicador voy a utilizar esta técnica. Entonces, es una tarea en la que toca que se sienten juiciosos porque tienen que observar, bueno, primero tienen que observar sus hipótesis. A partir de la hipótesis, ustedes ya pueden implementar y conocer cuáles son las variables y ya a partir de ahí comienzan a realizar todo el proceso que acabamos de hacer. No sé si tienen dudas o preguntas o quedó claro, bien explicado. Traté de como de desglosarlo todo un poquito para que construyan muy bien estas tablas. Profe, o sea, de las tres tablas, si solo usamos dos, la otra se quita. La otra la pueden borrar, ¿sí? Entonces recuerden, si su Y, investigación es cuantitativa, utilice esta. Si su investigación es cualitativa, utilice esta y la otra pues desaparece, ¿sí? y todo Entonces, lo que usted colocó es lo que, pues, tenemos que colocar también, no todo lo que yo coloqué. Por ejemplo, el ejemplo que estoy haciendo es como si, supongamos que yo voy a hacer esta investigación real, eh, pero supongamos que yo no voy a utilizar caminata, sino que dentro de mi estudio yo quiero ver los efectos de una semana de ejercicio aeróbico de bicicleta sobre los niveles de glucosa en sangre en mujeres con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ustedes tienen que elegir una técnica, tienen que elegir un instrumento, es decir, en cada categoría va solo un elemento, ¿vale? Entonces, la bicicleta yo la voy a hacer continua y va a ser en bicicleta estática. Eso tiene una valoración. En intensidad, la intensidad la voy a valorar a partir de la percepción subjetiva del esfuerzo. El volumen lo voy a evaluar a partir de la duración del ejercicio con un cronómetro. Supongamos que dentro de la variable composición corporal yo no quiero evaluar esta, sino solo el índice de masa corporal, pues me quedo con el índice de masa corporal, ¿sí? Y tengo que evaluar los niveles de glucosa en sangre sí o sí, porque es una de las variables de mi estudio. Entonces, ustedes pueden tener dos, hay algunos que tienen dos variables dentro de su estudio. Por ejemplo, hay unos que tienen, Omar creo que tiene juego reducido y técnica y toma de decisiones. Bueno, ¿cómo la toma de decisiones vendría siendo una, la técnica vendría siendo otra, y pues la utilización de juegos reducidos vendría siendo la otra variable? Entonces, él tiene que tomar esas tres variables y realizar esta tabla. Tiene que realizar tanto la tabla número uno, colocando la variable, qué categoría es, cuál es la definición para esa variable y cuál es la definición operacional. Después tiene que sentarse a colocar, bueno, la variable juego reducido es un tipo de variable que, bueno, es mi variable independiente porque es a partir de allí que yo voy a realizar o es la intervención que yo tengo. ¿Qué dimensión puede recibir juegos reducidos? Toca revisar, bueno, los juegos reducidos también tienen intensidad, seguramente. Los juegos reducidos tiene que ver mucho más con el número de jugadores, ¿sí? Tiene que ver con el tamaño del espacio, ¿sí? ¿Qué indicador utilizaría yo acá? Bueno, ya le toca a, a Omar decidir, bueno, el indicador aquí puede ser, eh, no sé, el número de jugadores puede ser, bueno, 5 versus 5 o todos los números que haya. El tamaño del espacio, bueno, 20 por 20, 40 por 40, ese es el indicador. ¿Qué técnica usar para evaluar ese indicador? ¿Con qué instrumento? ¿Qué escala? ¿Sí? Aunque esta es una variable
la variable rondo o juegos reducido es más como una variable cualitativa, que se puede evaluar cuantitativamente, sí, es más como una nominal, así. Entonces ustedes tienen que ir pensando ya en que ustedes tienen que evaluar unas variables y esas variables necesitan tener eh, un indicador, una dimensión, una técnica, un instrumento para ser medido, una escala y un valor final. Una vez ustedes construyan esta tablita, les va a permitir venir a este paso, que es, bueno, qué técnicas y qué instrumentos de recolección de la información es las que ustedes va a utilizar. Simplemente es irse a la tabla. Yo voy a utilizar este instrumento, voy a usar este otro instrumento, voy a usar este otro instrumento, y usted ya va pensando en cuáles son los instrumentos que va a utilizar más adelante. Aquí puede ser un test. ¿Cómo voy a evaluar la técnica? Un test. ¿Cómo voy a evaluar la toma de decisiones? Hay un test. ¿Sí? Por ejemplo, el que me hizo la pregunta ahorita, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es que se me olvida? ¿Listo? Seguramente habrá un test para medir y recolectar información, ¿vale? Entonces, esta tareita tienen que sentarse juiciosos a pensar muy bien. A partir de que ya ustedes plantearon una hipótesis, ya ustedes tienen unas variables y comienzan a ejecutar esta parte del trabajo, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Lo vamos a cerrar acá. Bueno, paso a paso, el tema de la metodología a veces tiende a volverse un poco complicado, un poco compleja. Yo trato como de desglosarles poco a poco para que ustedes puedan entenderlo y comprenderlo. Bueno, así se realiza, este es el paso a paso y trato de entregarles herramientas que le puedan ayudar ahí un poco. Ya esta parte de la operacionalización de variables es como mucho más interiorizado del trabajo de cada uno. Ya usted reconoce sus variables, ya usted ha planteado su hipótesis, ya sabe cuál es su variable independiente o cuáles son sus variables independientes y dependientes, y a partir de allí comienza a hacer sus tablitas de operacionalización. Entonces, esa es la siguiente entrega, teniendo en cuenta que entre hoy y mañana arreglan Moodle. Si es así, pues yo les estaré subiendo la respectiva grabación de esta clase. Creo que la grabación de la otra clase la alcanzaron a observar. Y también dejaríamos nuevamente para la próxima sesión las reuniones personales para mirar la selección de la muestra, todo lo que colocaron allí en esa sección y esta partecita de operacionalización de variables. Y bueno, no sería más por hoy. No sé si tengan más dudas, preguntas o tienen todo claro. Profe, o sea, va a colocar dos. No, más que dos tareas no es, porque se supone que la selección de la No, muestra ya sí, la hicieron. pero o sea, en una podemos subir todo o va a colocar las dos. No, voy a colocar en la semana que va a selección de muestra, ahí van a subir el apartado de la selección y ahorita pues la operacionalización. Este tema que vimos hoy lo suben en su respectiva pestañita, ¿vale? Ok, Como para yo tener el progreso de que bueno, se entregó acá y yo tener el registro de las actividades. vale. Listo, entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Espero hayan entendido bien ese temita. Listo, profe, gracias. Vale, ya nos vemos dentro de 8 Vale, días. profe, Profe, ¿me regala un gracias. minuto, por favor? Vale. Sí. Profe, Coméntame. yo tengo lo de la muestra. ¿Te lo podía mostrar? ¿La tarea? Sí. Pues sí, veámoslo. Aprovechemos.
Ya se ve, profe. Sí. Sí, ya estoy viendo. Espera. Listo. Profe, pues lo de la muestra mía sería, pues, es el tipo que se ajusta, pues, a esta investigación. Es, es probabilística por conveniencia, ya que según, pues, No Creswell, probabilística, ahí sí. eso, no probabilística, perdón, profe, lo define como un procedimiento no muestreo cuantitativo, que el investigador selecciona a los participantes que están dispuestos, pues, a disponibles en esta, pues, investigación. Ujú. Este muestreo se puede utilizar en los casos que se desean obtener información de la población de manera rápida y, pues, económica. En cuanto al tamaño de la muestra, profe, para la investigación se llevará a cabo con 12 niñas, jugadoras de fútbol, pues, de mi categoría, que son de 10 a 16 años de edad, en el Club Porto. También, pues, sub 10 y sub 16, donde se busca evaluar la técnica de atletismo, pues, aplicada al fútbol. Eh, Ahí podría quitarse o obviarse eso de sub 10 y sub 16, porque ya arriba estás hablando que son de entre 10 y 16 años. ok, Entonces esa partida podría borrarse. listo, profe. Lo otro es, pues, criterio de inclusión, serían niñas entre 10 a 16 años que se encuentren en la categoría sub 10 y sub 16 del fútbol, y que entrenen en el Club Porto. O sea, quitaría también ese sub 16, ¿cierto? Y sub 10. Sí, entonces se podría quitar. Por ejemplo, ¿qué otros criterios de exclusión creerías tú que son pertinentes cuando yo voy a hacer un estudio? No sé qué se te vendría a la cabeza. Por ejemplo, si hay alguna niña que presente alguna lesión, pues eso sería un criterio de exclusión, ¿sí? O que haya tenido algún percance de lesión, eso la excluiría del estudio. Sí, Que tengan, bueno, que hayan, en este caso, cuando lo veamos más adelante, ese podría ser un criterio de inclusión, y es que hayan tenido el aval o el consentimiento informado de los padres para participar de la actividad. Bueno, un montón de criterios de inclusión que pueden ser expuestos dentro del trabajo. Aquí obviamente tenemos uno, si tú te das cuenta es como que lo repites, ¿no? Entonces se sí. vuelve como muy eh, repetitiva la información que estás colocando acá. Entonces, criterios de inclusión podrían ser esos que te acabo de mencionar. Podría ser otro que tú hayas evaluado por ahí. No, hay unas niñas que poder reducir la muestra, no sé, la edad o algo que tú hayas visto u observado dentro de tus sesiones que sean como un impedimento para la participación de una niña dentro de la investigación o dentro de la intervención. Y ojo con como estás colocando allí donde dice, se busca evaluar la técnica de atletismo aplicada al fútbol antes y después de los entrenamientos. Esta parte es como una sección de los objetivos y como una sección de las hipótesis, entonces aquí no iría tan implícito volver a colocar eso porque ya lo habíamos tratado anteriormente, ¿sí? Entonces aquí se vuelve repetitivo como el tema de la metodología, colocando información que ya está en otros apartados. Entonces aquí simplemente es colocar, bueno, se van a evaluar 12 o 12 niñas de entre 10 y 16 años del Club Porto Fútbol Club. Los criterios de inclusión y exclusión de las niñas fueron los siguientes y ya uno tiene su población y muestra. No hay necesidad de colocar nuevamente que se va a evaluar la técnica, nuevamente que se va a realizar entrenamientos, porque eso ya está estipulado y establecido tanto en el objetivo como en la hipótesis, incluso en el título. Entonces, no toca como colocar tanta información repetitiva en cada uno de los apartados. Entonces, ahí simplemente nos dedicamos a ir a lo específico. El tamaño de la muestra, qué tipo de muestra es, en este caso no probabilística por conveniencia,
los criterios de inclusión y exclusión y ya, para de contar. Pero ahí está Ok. bien, ahí está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy viendo? Toca pasar ese archivo eso, al... Ah, sí, sino que me equivoqué, profe, porque pues lo hice fue aquí, pero yo tengo el archivo que yo ya te lo había enviado. Ah, listo, listo. Bueno, entonces Sí, señor. iría ahí en ese documento, pero bien. Mm. Ahora a Eh, trabajar con las variables. ¿Qué variables tocaré aquí? Bueno, técnica, bueno, entrenamiento de atletismo. Creo que tiene que ver con la carrera, ¿cierto? Entonces la sí. carrera sería otra variable. Bueno, ya tú ahorita revisas la hipótesis y ahí salen las variables de estudio. Y toca realizar todo lo que hicimos hoy. ¿Y me toca realizar esas encuestas o no? No, no es necesario. Eso, o sea, ahorita estamos construyendo todo lo que ustedes van a realizar metodológicamente. Ya después cuando toque realizar intervención por allá en otros semestres o más adelante, ya puedes realizar esa intervención. Sin embargo, ya tú tienes en cuenta, bueno, tengo que utilizar este instrumento, este otro instrumento. Seguramente tú tendrás que hacer un análisis biomecánico. Bueno, ¿qué software vas a utilizar para hacer el análisis biomecánico? ¿Cómo vas a evaluar la técnica de la carrera? Con una aplicación de celular o con una cámara, ¿sí? Eso que vimos hoy les va a permitir para ustedes ir configurando y conocer qué instrumentos tienen que utilizar para evaluar y para recoger los datos. Ok, listo, profe. Entonces así sería. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Fabián. Vale, profe, estamos hablando. Profe, ¿Sí? si no arreglan eso,